Bienvenidos, ¿cómo les va? Esto es Consenso. Acá estamos en vivo hasta las 13 horas en la pantalla de TV. Vamos a presentarles en un ratito todo lo que dejó ayer el informe del jefe de ministros, el jefe de gabinete Guillermo Francos. Bueno, ayer fue un día caliente por donde lo miren. En un ratito presentamos el equipo. Estos son los títulos. Caso Libra. Elección de las autoridades para poder conformar la comisión investigadora, la tan mencionada comisión investigadora que no termina de ponerse en marcha. En un ratito les contamos cómo lo logran. Este fue el hombre de la jornada. Guillermo Francos, el jefe de gabinete, estuvo en diputados, estuvo alrededor de 7 horas. Allí brindó su informe de gestión. En un ratito les contamos qué es lo más importante que dijo. Fentanilo adulterado. Los diputados trataron el proyecto para proponer crear una comisión investigadora. Otro tema muy importante, ya hay por lo menos más de 100 muertes que están vinculadas presuntamente con el fentanilo. Decimos presuntamente porque no en todos los casos se pudo terminar de cruzar esa información, pero sería una de las tragedias humanitarias más importantes de los últimos tiempos. Si se confirma que efectivamente hay por lo menos 100 personas que perdieron la vida como consecuencia de haberle suministrado este opioide. Hola, Caro, ¿cómo va? Hola, Meli, ¿cómo estás? Bueno, efectivamente ayer, como bien dijiste, fue un día caliente dentro y fuera del Congreso, ¿no? Digo, adentro del Congreso, la sesión informativa con todas las definiciones que dejó Guillermo Francos y las que no, porque también dejó varias preguntas sin responder, donde el tema excluyente, Meli, fue el tema de los audios, ¿no? Claro. Los audios atribuidos al ex titular de la ANDIS, Diego Españolo. La mayoría de las preguntas de la oposición fueron por ese lado, y un Francos que se mantuvo firme en sostener que se trató de una operación política, ¿no? La difusión de estos audios. Eso por un lado, y por otra parte lo que sucedió afuera, más puntualmente en Lomas de Zamora, donde, bueno, el presidente encabezó una caravana que terminó mal, ¿no? Sí, terminó mal, con un cascote que le revolearon y que pasó muy cerca de su cabeza y la de la hermana. También estaba José Luis Espert, que no estaba en la Cámara de Diputados porque es candidato también en la provincia de Buenos Aires y estaba participando de esa caravana. Y luego lo tuvieron que sacar en moto. Es una imagen que, bueno, está extendida, divulgada por todos lados. Temprano el vocero presidencial se expresó, habló sobre esto. No hay dudas para el Poder Ejecutivo y para el Gobierno Nacional que se trató de un atentado. Y cuestionaron que muchos medios de comunicación no tomaron con la debida seriedad ese atentado si se lo compara con lo que sucedió cuando le intentaron matar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a donde, por ejemplo, entre otras cosas, al otro día se decretó un feriado nacional y aquí lo primero que dijo el vocero presidencial es, en este caso, el presidente está bien a pesar de lo que le pasó, está trabajando. Creo que hoy va a formar parte de una cumbre, va a estar como disertante en un comité, ¿cómo se dice? En un congreso. Y bueno, y no se va a decretar feriado. Me distraje porque también lo quería saludar a Gonza, me lo estaba mirando, pero no lo había saludado. Hola, Gonza, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Perdón, Meli? como que te incluía con la mirada. Estabas leyendo mis pensamientos, ¿no? ¿Todo bien? Y ahí todo me bien. distraje. No, a ver, en este sentido, no sé si es una opinión tuya o si fue que lo dijo Adorni, pero recordemos que en aquel entonces, cuando se decretó el feriado, el presidente era Alberto Fernández. Cuando sucedió lo del intento de magnicidio a la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y en este caso, bueno, en el caso de que se hubiese querido realizar o acceder a un feriado, sería una medida, digamos, del Gobierno Nacional. Básicamente, ¿no? No, lo dijo. Si hubiese tomado de esa manera. No o fue esta una opinión personal, es lo que acaba de decir en conferencia de prensa el vocero presidencial Manuel Adorni, donde dijo: esto para nosotros claramente fue un atentado, se intentó atentar contra la vida del presidente de la Nación, de su hermana y del primer diputado por la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert. Pero nosotros no vamos a decretar ningún feriado, bien, y están perfecto. quienes sí interpretan el hecho como si hubo incidentes, hubo pedradas, no fue un atentado contra la vida. Claro. Pero no estaba emitiendo un juicio de valor, digo. Claro. Que no es la primera, ¿eh? Recordemos que cuando Javier Milei asume el 10 de diciembre del 2023,
recibe, o sea, no un impacta en botellazo. su... claro, no impacta en su humanidad, pero también le tiraron un botellazo, inclusive con una posterior entrevista a quién se la tiró. O sea, detectaron rápidamente quién había sido en aquel desfile cuando pasó aquí por las cercanías del Congreso. Les digo algo ahora, igual nosotros vamos a repasar lo que dejó Guillermo Franco, porque me parece que en cuanto a lo que a nosotros nos atañe, que es la actividad en el Congreso, me parece que es importante recuperar eso, porque estaba promediando igual acá también, el clima era picante y hubo cruces y hubo un escándalo por ahí entre diputadas, una vez más, bueno, etcétera. Pero digo, más allá de eso, justo la parte que a mí me toca es mostrar en vivo, te digo, porque estábamos mostrando en otro canal el informe de gestión, y nos vamos rápidamente porque empecé a ver unos forcejeos. Llama la atención distintas cosas, este volquete donde vos, digamos, independientemente de que es la seguridad presidencial la que tiene que hacer un poco como el anillo de protección del presidente de la Nación, porque además lo estás trasladando en un vehículo que no tiene blindaje, no tiene ninguna protección. Había un puñado de policías, mujeres, sin escudo, sin casco, sin visera, sin tonfa, sin nada, o sea, el chaleco naranja que decía que eran policías, que las identificaba y nada más. Un contenedor lleno de piedras y de fierros, y que era como un obrador, que vos en general, acá cuando hay concentraciones y cuando hay marchas, se retiran esas cosas porque eso después es usado como un proyectil. Y se ve cómo vuela ese cascote y pasa a escasos centímetros de la cabeza y rebota contra una pared. La verdad que iba directo a su cabeza, y entiendo que no es lo mismo una piedra que va arrojada directo a su cabeza que una botella. Después están las interpretaciones de qué se buscó con esa escena, qué hubiera sucedido si, viste, todo lo contrafáctico y lo que podemos analizar y debatir horas y horas. Pero bueno, hagamos una cosa como para no desordenarnos, porque es un montón lo que es para decir. Tenemos algunos cortes de lo que dejó el jefe de gabinete, Guillermo Franco. Era la cuarta vez que venía, ¿no? La tercera vez a la Cámara de Diputados, y la quinta, si no me falla la memoria, en cuanto a lo que tiene que ver con las visitas en general al Congreso, teniendo en cuenta, recordemos que en un momento el Congreso deja de tener un periodo ordinario entre lo que es el 30 de noviembre hasta el 1 de marzo, y por ende, bueno, si nos ponemos a hacer los cálculos, teniendo en cuenta que Guillermo Franco no está como jefe de gabinete de ministros desde el comienzo de la gestión de Milei, ha visitado bastante, con una constancia bastante importante, ¿no? Lo que es el Congreso de la Nación. La quinta vez que visita el Congreso como jefe de gabinete. Que además vino a una interpelación que fue la de Libra, ¿no? Exacto. Además de los informes de gestión. Además de los informes. Y que terminó también en su momento medio mal, y ayer estaban como un poco preocupados de que el clima está muy caliente, tratemos de que no se levante y se vaya, tratemos de que como hizo en el Senado, ¿no? Estábamos recordando eso cuando lo trataron de mentiroso y él se ofendió y se retiró directamente. Claro, y esta vez no pasó. Compartimos un primer tramo de lo que decía Franco ayer acá en su exposición en el Congreso. Durante el primer semestre del 2025 alcanzamos un superávit energético de 3.761 millones de dólares. En el mes de junio se logró la mayor producción de hidrocarburos de los últimos 20 años. En el caso del petróleo, se extrajeron 778.000 barriles diarios, lo que representa un aumento del 16,2% interanual, mientras que en gas se extrajeron 158.000 metros cúbicos diarios, lo que representó un aumento del 7,6% interanual. A su vez, en junio, la industria manufacturera logró una suba del 9,3% interanual, mientras que la construcción aumentó 31% interanual en julio, y el acumulado de los 7 primeros meses del 2025 presenta un incremento del 10,9% respecto a igual periodo del 2024. El campo tampoco es ajeno a este balance positivo. En los primeros 6 meses de este año, Argentina exportó 54 millones de toneladas de productos agroindustriales, cifra que implica un aumento del 4,5% en comparación con el mismo lapso del año 2024.
Y durante el primer trimestre, la producción y exportación de maquinaria agrícola logró una facturación de 512.000 millones de pesos, lo que significa un incremento del 90% en relación con el mismo trimestre del año anterior. Bueno, ahí estaba la palabra del jefe de gabinete, que claro, arrancaba él dando, ¿no? Claro. Como una pequeña introducción. Recuerdo que en esta primera parte se refiere a que estábamos justo acá con Jessy comentándolo, a la posibilidad de comprar una casa. Él habló del sueño de comprar una casa propia. Sí. El plan Más Hogares. Sí. Como uno de las políticas públicas, digamos, del Gobierno Nacional desde que asumió. Recordemos, es un programa que nació allá por mayo del 2024, un poco para lo que era ya un programa que había finalizado, que era el Procrear, básicamente, y dio algunos datos interesantes, sobre todo, bueno, de la suba, de la posibilidad también de los créditos hipotecarios y demás, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. Sí, recordemos que toda esta cuestión también del déficit de acceso a la vivienda es algo que quedó muy expuesto durante la pandemia. Hay muchas personas a las que se las mandaba a aislarse a sus casas, lo que no tenían eran casas a donde estar aislados. Hemos visto escenarios de todo tipo. Hemos también asistido acá a un debate larguísimo por la ley de alquileres, donde también se ponía de manifiesto en ese debate que lo que no había era una política pública para justamente poder tener acceso a esa casa. No había, ni acceso al crédito, ni viviendas como en su momento hubo para crear viviendas a muy bajo costo. Bueno, y quedó también expuesto que eso estaba algo así como en había como un déficit de 4 millones de personas que no tenían dónde ir a vivir. Es un déficit muy, muy alto. Sí, bien. Bueno, tenemos un cortecito más justamente hablando de esto, el jefe de gabinete. Volvió el crédito al país y una generación de argentinos volvió a creer que la casa propia no es un sueño imposible. Con el lanzamiento del programa Más Hogares, en mayo del 2024, el Banco Nación otorgó 10.000 créditos hipotecarios y ya cargó más de 140.000 solicitudes a través del sistema de turnos y seguimiento digital de la entidad. Tan solo en el primer semestre del año corriente, el registro de la propiedad inmueble de Capital Federal consignó un 29% más de hipotecas que durante todo el 2024, alcanzando el número más alto de operaciones en los últimos 6 años, con más de 7.700 hipotecas otorgadas. Además, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró en julio más de 1.400 operaciones, lo que representa un aumento del 519% interanual. Quiero aclarar que estos resultados son posteriores a la eliminación del Plan Procrear, programa que en sus 10 años de existencia construyó viviendas con un costo de hasta 4 veces más que el valor del mercado, con un plazo de entrega promedio de 40 meses, cuando lo habitual suelen ser 12. Además, las obras se realizaron principalmente en distritos gobernados por el exoficialismo. A modo de ejemplo, Avellaneda, Berazategui y Lomas de Zamora concentraron el 30% de la totalidad de las viviendas a construir. Bueno, ahí justo detallaba esto en toda la provincia de Buenos Aires. Bueno, algo que comentábamos al principio era que el vocero presidencial se refirió por primera vez a lo que está pasando dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad, a estos audios de Spagnuolo, a el tema del teléfono celular. Ayer también este tema, como lo comentábamos, estuvo ocupando gran parte del interés de los diputados hacia el jefe de gabinete, porque ustedes imagínense que todas esas preguntas estuvieron entregadas hace un mes, esto todavía no había explotado,
Entonces ayer, claro, también había mucha inquietud en ese sentido y todavía no había pasado lo que comentábamos recién, que era este clima tan violento que se vivió ahí en Lomas de Zamora. Está la palabra del vocero presidencial, sobre todo eso que comentábamos al principio, precisamente se refiere a eso, y después también se refiere a el atentado que sufre el presidente de la Nación. A ver, escuchemos. A raíz de los audios de público conocimiento que se difundieron durante la última semana, cabe hacer algunas aclaraciones. El Gobierno Nacional apenas tomó conocimiento del tema, inició una auditoría interna en la Agencia Nacional de Discapacidad, designó un interventor y desplazó al ex titular que está siendo investigado por la justicia. Además, tanto Martín como Eduardo Menem aclararon que no tuvieron vínculo alguno con las contrataciones de la Agencia Nacional de Discapacidad. No es casualidad que estos audios, que presuntamente fueron grabados el año pasado, salgan a la luz a 2 semanas de las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Recordemos también la multiplicidad de intentos que hubo por ensuciar al presidente. Les recuerdo simplemente algunos que me vinieron a la mente y que los anoté aquí, como cuando lo acusaron de querer vender órganos, lo acusaron de la libre portación de armas, iba a ser para salir a matar gente por la calle, y hasta la venta de niños, ¿no? Que promovía la venta de niños. ¿Cómo olvidar semejante, decirlo así, exabrupto de un cierto sector de la oposición? Nunca debemos olvidar que quienes se rasgan las vestiduras hablando de corrupción son aquellos que tiraban bolsos por encima de un convento, hacían negocios con los dictadores Maduro y Chávez, cedían contratos truchos en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, todos recordamos el caso Chocolate Rigó, y hasta fueron condenados por la causa vialidad, uno de los mayores casos de corrupción de la historia, ya no de Argentina, sino de toda América Latina. A diferencia de otras épocas, esta administración espera con ansias que la justicia actúe con la independencia que debe tener este poder y esclarezca la situación para todos los argentinos. Argentina volvió a tener un año electoral y volvieron a aparecer los ataques violentos, los paros extorsivos, las leyes sin financiamiento y las operaciones mediáticas. Bueno, ahí estaba entonces lo que se refería Manuel Adorni en términos de lo que se está investigando en relación al celular de Spagnuolo. Recuerden ustedes que tanto el de él como de uno de estos hermanos... Kovalevker. Gracias. No fue tan fácil acceder, estaban hablando sobre... qué es lo que pudo haber pasado. Es un funcionario que tenía múltiples visitas a la casa, a la residencia de Olivos, sin embargo no hay registro de chats ni con el presidente ni con la hermana del presidente, Karina Milei, y eso para los investigadores es algo llamativo porque no se explica por qué no aparece ni siquiera un estoy yendo o cuándo nos vemos o algo que indique que esas reuniones efectivamente se estaban por llevar a cabo. Y también los investigadores arrojaron que hubo eliminación de mensajes de manera manual, no de manera remota, sino de manera manual en el celular, justo cuando se registraban las primeras denuncias en este sentido. También habló mucho sobre la cuestión Andis el exministro Daniel Arroyo, diputado nacional, titular de la Comisión de Discapacidad, donde explicaba un poco en qué consistieron estas auditorías que se hicieron, porque, claro, el gobierno nacional dice, bueno, nosotros terminamos revisando que había muchos certificados mal extendidos, certificados de discapacidad mal extendidos, entonces lo que ahí Arroyo dice es, bueno, hay muchas personas a las que se les notificó que se les suspendía la pensión en una dirección en la que ya no estaban viviendo porque la gran mayoría de las personas alquila y se fueron a los registros que había hace 15 o 10 años, que es cuando por primera... Exacto, cuando era la primera vez que tomaban el certificado único de discapacidad. Entonces, si se los intimaba o recibían la notificación de que les suspendían esa pensión, en muchos casos las personas ya no viven ahí, claro. Y entonces si van a hacer una auditoría, dice Arroyo, bueno, pues háganla bien para que realmente, digamos, no paguen justos por pecadores, que efectivamente hay gente que estaba, como se dice, aprovechándose de una condición que en realidad no tenían o que no necesitaban. Hay muchas personas que
sí la necesitan y quedó demostrado estos días que fueron a la fila de las oficinas centrales que están acá cerquita de Landis, con personas con ceguera, con renguera, con silla de ruedas, con muletas, etcétera, etcétera, diciendo claramente, o sea, es una discapacidad que es obvia y es una discapacidad irreversible y sin embargo le suspendieron la pensión. Sí, respecto de las auditorías, Meli, agregar un dato. El diputado Eduardo Valdés, que integra la Comisión de Discapacidad, creo que es vicepresidente segundo y está muy involucrado en el tema, está apuntando muy fuertemente contra el ministro Sturzenegger, porque lo que él dice es que, bueno, Sturzenegger aparece mencionado en nuevos audios, no sé si los pudiste escuchar, nuevos audios que se conocen por parte de Español aparentemente, y lo que dice Valdés es que por orden de Sturzenegger se dieron de baja muchísimas pensiones, en este momento no recuerdo el número, pero que se dieron de baja sin ningún tipo de análisis previo ni control previo, ¿no? Así que ahí también ha apuntado uno de los ministros clave de este gobierno, como es Sturzenegger. Sí, creo que igual Franco ayer había respondido a este tema, porque lo recordaba que lo había escuchado. La frase había sido algo así como que hay un compromiso con la sostenibilidad del sistema. En ese sentido, la implementación de auditorías en el sistema de pensiones es una estrategia clave. Estas auditorías permitirán identificar y redirigir recursos de manera más efectiva, asegurando que los beneficios lleguen a quienes realmente lo necesitan y con ello al sistema prestacional. En algún momento hizo referencia a este error en cuanto a lo que tiene que ver con la distribución, y también vale la pena aclarar que son dos temas diferentes. Las pensiones para las personas con discapacidad, estos 220.000 pesos creo que de los que se está hablando como mínimo, y por otro lado es el hecho de que te den o no el certificado único de discapacidad. Son dos cosas diferentes. Sí, porque hay personas que se están preguntando, bueno, pero pará, ¿a mí me van a quitar el certificado del CUD? No, estamos hablando de las pensiones, por esos telegramas que llegaron a los domicilios. Sí, está re bien que lo ¿no? aclares, está perfecto porque son dos cosas distintas y además hay mucha confusión al respecto y muchas personas que, por ejemplo, dijeron, yo mandé un pronto despacho porque de repente no cobré más las pensiones, que son algo así como 300.000 pesos por discapacidad. Y te parte el alma, porque es gente que no tiene otro ingreso u otra forma de, no sé, de hacerle frente a, de pronto, algo que necesitan para tener una vida un poquitito mejor, un poquitito. Decían, gente que sí o sí cuenta con la ayuda de sus familias, sí o sí están en una situación de mucho desamparo, están muy angustiados, porque vos escuchás la gran mayoría de los testimonios, son personas que dicen dos palabras y se largan a llorar. Está bien que lo aclaremos, que no es todo lo mismo, pero también recuerden ustedes todo lo que tuvieron que pasar las personas por el CUD, ¿no? Con el certificado único de discapacidad, que antes además tenían que renovarse, no sé, creo que era de manera anual, y era ir todos los años a decir otra vez frente a una junta médica que tenés algo que es obvio que tenés. Ayer lo decía la diputada Campagnoli en el móvil cuando estábamos en la previa, que citaba el ejemplo de una persona que había perdido la visión. Claro. Y que listo, no va a volver a ver, hay mucho margen para analizar en ese tipo de situaciones y que tenga que ir a renovar. Y más allá de lo que significa el hecho de volver, tener que ir y recuperar o renovar el certificado en este sentido de la pensión, bueno, se trata de una cuestión lógicamente de que entienden que es coherente, que no es necesario, ¿no?, la realización de este trámite nuevamente. Son algunos ejemplos que van citando los propios legisladores, pero estaba bueno esta aclaración, Meli, porque una cosa son las pensiones y otra cosa es la obtención o no de ese certificado único de discapacidad. Pausa, la primera, ya venimos.
La Bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Qué se vota este año? El domingo 26 de octubre se realizarán elecciones legislativas para renovar parte del Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Este año se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de 5 diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes. En tanto, el Senado está conformado por 72 integrantes y cada 2 años se renuevan por tercios. Este año finalizan su mandato 24 senadores que fueron electos en 2019. ¿Qué elige cada región en la elección nacional? Región Noroeste, NOA. Jujuy, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Salta, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Catamarca, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tucumán, renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Santiago del Estero, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. La Rioja, renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Región Noreste, NEA. Formosa, renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chaco, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Misiones, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Corrientes, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Región Cuyo. San Juan, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. San Luis, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Mendoza, renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Región Pampeana. Santa Fe, renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. Entre Ríos, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Córdoba, renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. La Pampa, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Buenos Aires, renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 13 bancas en la Cámara de Diputados. Región Patagónica. Neuquén renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Río Negro, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chubut, renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Santa Cruz, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 diputados nacionales. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General.
Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. Estamos. Llegamos ahí como medio a los ponchazos al segundo bloque, pero acá estamos, hasta las 13 horas en vivo. Bueno, hoy, más allá de lo que dejó el análisis de la visita del jefe de gabinete, va a haber una comisión muy importante, es la comisión investigadora del caso Libra, Caro, que sí, tardó esta discusión en poder dirimirse, se llevó al Congreso, no se ponían de acuerdo sobre las autoridades. Algunos decían que no tenía sentido que la presidiera alguien que fuera del propio gobierno nacional, cuando lo que se va a investigar es si hubo algún tipo de mal desempeño de funciones de funcionarios públicos dentro del gobierno. Entonces, ¿cómo iba a haber alguien del propio gobierno que la presidiera? Bueno, ¿cómo se resolvió todo esto? Te diría, Meli, la comisión Libra estaba en terapia intensiva y la oposición la pudo revivir, ¿no? En la última sesión, donde se aprobó este famoso proyecto antiempate de Maximiliano Ferraro, y hoy va a ser un día clave porque hoy va a ser el día donde, en definitiva, la comisión quede constituida. Cuando decimos que una comisión queda constituida es que se nombran sus autoridades, presidente, vice y secretario, y se fijan días y horarios de reunión, que es lo que hasta ahora no estaba sucediendo. Bueno, esto va a suceder hoy a las 14 horas, una vez que ya terminemos este programa, acá cerquita en la sala del anexo C, donde se va a reunir esta comisión. Seguramente en un principio va a estar conduciendo el encuentro el secretario parlamentario Adrián Pagán, hasta que, bueno, en definitiva los diputados voten quiénes van a ser las nuevas autoridades. Y este va a ser el primer paso para que la comisión arranque de una vez por todas, porque recordemos que hasta ahora solamente se pudo realizar una reunión informativa con testigos, que fue relevante, que los testigos dejaron testimonios importantes, pero que la comisión no pudo hacer nada más. Recordemos que esta comisión tenía amplias facultades en materia de, por ejemplo, pedir informes a organismos públicos, librar oficios a la justicia para que la justicia también avance, y sobre todo en una causa que en Argentina está avanzando bastante lento en comparación a la de Estados Unidos. Es decir, que la comisión tiene otras facultades que hasta ahora no pudo, digamos, ejecutar, porque justamente no había autoridades. Entonces, lo de hoy va a ser el primer paso para empezar a ir a fondo con el tema Libra, un tema que el gobierno, Meli, quiere dar por cerrado ya hace rato, que ellos consideran que ya se dieron las explicaciones pertinentes, que el presidente en su momento eliminó el tuit porque sospechaba que se trataba de algo extraño, y que con eso está saldada su responsabilidad. Bueno, para la oposición esto no es así.
De mínima, el entorno presidencial está involucrado y acá vuelve a aparecer, lo vamos a ver al final, la figura de Karina Milei, ¿no? Sí, recordemos que, digamos, se sostiene que el gobierno, en lo que va de su gestión, ha enfrentado dos crisis importantes. Una sería averiguar qué grado de implicancia tuvo el círculo cercano al presidente de la Nación, el propio presidente de la Nación, para recomendar esta criptomoneda a través de la cuenta personal del presidente, siendo siempre un presidente y por lo tanto lo privado y lo público es como un borde que naturalmente se desdibuja. Y la segunda crisis es esto que estamos contándoles, que atraviesa también el círculo cercano al presidente en la figura de Spagnuolo, en quienes habrían terminado de seducir a esta persona para que integre y finalmente le dieran este cargo dentro de la Agencia de Discapacidad, con los audios con los que supuestamente se denuncia que había un pedido de coimas para los medicamentos para los discapacitados. Pero en el caso de Libra, si querés, por la propia naturaleza de lo que estamos hablando, es algo que no terminó de impactar en la credibilidad, que es lo peor que puede impactar de un gobierno, porque era algo muy lejano, algo que las personas obviamente sentían que no los afectaba de manera directa, algo que los protagonistas son personas que no son padecientes o que están en una mala situación económica. Entonces, bueno, me parece que se piloteó de otra manera eso. Aquella primera comisión que vos haces referencia me pareció muy interesante porque independientemente de la cuestión que trataba o que pretendía determinar si hubo o no hubo un aprovechamiento de la situación institucional para recomendar esta criptomoneda o esta token, en realidad lo que se trató de entender era de qué estábamos hablando. O sea, se aprovechó esa comisión para decir de qué se habla cuando se habla de una meme coin, una bitcoin. ¿Es lo mismo, no es lo mismo? ¿Hay que regularla, no hay que regularla? ¿Hay bitcoin que son confiables y otras que no? ¿Cómo se puede saber si esta efectivamente es confiable? Porque muchos dicen es una moneda libertaria por excelencia, pues una moneda que se regula sola, es una moneda que no depende del Banco Central. Entonces, de hecho, bien usada sería muy esperable que un gobierno de corte libertario apoyara e impulsara esto. Y de hecho, cuando el propio presidente de la Nación se sienta con Jonathan Viale, ¿se acuerdan que estaba esta nota, sí, esta entrevista que en realidad había sido previamente concertada, pero que coincide con esta situación? Dice, la verdad que, obviamente, yo investigué el mercado de las bitcoins, las recomendé en su momento, me metí de lleno a estudiar bitcoins porque creo que está buenísimo, porque es una manera también de generar divisas e ingresos y también mayor confianza. Bueno, en un minuto me di cuenta que esto olía medio raro y borré un tuit que antes yo mismo había fijado. Sí, pero a partir de eso hay muchísimas preguntas que están sin responder todavía. Por ejemplo, ¿quién le entregó a Milei los datos del contrato, el número de contrato que él tuitea? Porque él dice que es información pública, esto lo dijo Franco en la interpelación, pero la verdad que hasta el momento del tuit no se conocía esa información, nadie la tenía. Es decir, que alguien se la aprovechó, sí, la información. Después los especialistas informáticos en esa reunión mostraron cómo cuando se crea Libra, en la descripción de Libra se habla de esto del financiamiento de las pymes, etcétera, que es lo mismo que tuitea después Milei. Es decir, que ahí hay una vinculación directa, ¿no? Bueno, son interrogantes que todavía están sin responder, Meli. Sí. Y bueno, vamos a la próxima placa porque hoy se va a definir, te diría, entre tres nombres ya. No está definido todavía, esto es parte de una negociación que arrancó ayer y continúa hoy hasta reciente, diría, que tiene que ver con quién va a ser finalmente el presidente. Recordemos que en caso de empate, lo que establece el proyecto de Maxi Ferraro que se aprobó en la última sesión es que la presidencia tiene que estar en manos de alguien que represente a un bloque que en el recinto, el conglomerado de bloques que apoyen a ese candidato tenga la mayoría, ¿no? Y esto asegura que recaiga en alguien de la oposición, ¿no? Porque recordemos que si juntamos a Unión por la Patria con Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda, todos esos bloques conforman mayoría en el recinto. Y esa composición es la que de alguna manera está reflejada en la comisión investigadora, donde hay un empate en 14-14. Entonces, ante el empate,
va a recaer en el bando de los 14 opositores, ¿no? Y acá hay 3 nombres en danza. El primero es el de Sabrina Selva, a quien vemos del lado izquierdo, una diputada que responde directamente al líder del Frente Renovador, Sergio Massa, que fue la primera candidata, ¿no?, a presidir esta comisión, pero no llegó a prosperar su postulación porque el oficialismo y aliados no la acompañaron y se dio este famoso empate en 14. El segundo que vemos en pantalla es Óscar Agos Carreño, diputado del Bloque Encuentro Federal, que ahora también es candidato en Córdoba por el sello PRO, y que es uno de los más activos, ¿no? En el caso de Libra, recordemos que él viajó a Nueva York en su momento, recabó información, hizo muchas preguntas en la reunión que hubo de la comisión, sigue muy de cerca la causa en Estados Unidos y además fue el miembro informante del proyecto de Ferraro, con lo cual también es un candidato natural, ¿no?, a presidir esta comisión. Y en tercer lugar vemos a Maximiliano Ferraro, que es autor de este proyecto antiempate y que también está muy interesado en que la comisión avance, ¿no? Ahora, Caro, con estos 2 candidatos, tanto a Óscar Agos Carreño y Maximiliano Ferraro, se avanzó básicamente más en las últimas horas, porque en definitiva siempre conocimos más la idea de Sabrina Selva o Bornoroni, ¿no?, el titular del Bloque de la Libertad Avanza. Claro, en las votaciones que hubo, porque fueron más de una, siempre los candidatos, no sé si mi micrófono está mal o el de Gonza, perfecto, siempre las candidaturas fueron las de Sabrina Selva y Bornoroni, pero bueno, siempre también se supo que Agos Carreño y Ferraro eran otros 2 nombres en danza. Se va a resolver en poquito tiempo. Vamos a la próxima placa, recordando brevemente el proyecto, ahí está, de antiempate. No, vamos a la anterior. Perfecto. Que se aprobó en la última sesión. Este proyecto de Ferraro obtuvo 138 votos afirmativos, 91 negativos y 7 abstenciones, y establece lo que contamos antes, que es que en caso de empate la presidencia va a recaer en alguien que en el recinto represente a los bloques que en su conjunto conformen mayoría. Además hay que decir que el presidente que se ha nombrado va a tener el poder de desempatar. Esto es importante porque después de la votación del presidente va a haber otras votaciones. Claro. Votaciones que tienen que ver con cómo va a avanzar la comisión y ahí el presidente va a desempatar, obviamente, en favor de la oposición. Y vamos a la última, porque acá empieza a jugar un poco qué va a hacer la comisión a partir de ahora, cómo va a avanzar. Esto todavía no está demasiado definido, pero claramente la comisión ya va a quedar en condiciones de pedir nuevas medidas de prueba. Por ejemplo, citar a más testimonios, más testigos, mejor dicho, y acá vuelve a aparecer, Meli, la figura de Karina Milei. Y acá esto también tiene una presunta vinculación con el caso de las coimas en discapacidad, Meli. ¿Por qué? Porque en los registros, viste, a las visitas de Olivos, que son públicos, te das cuenta de que Diego Spagnolo, ex director de la Andis, y Mauricio Novelli, que es uno de los empresarios amigos del presidente y ligado al proyecto Libra, coinciden en las visitas a Olivos. Hay 2 días, ahora no me acuerdo cuáles, pero 2 días de fines de 2024, donde Spagnolo y Novelli coinciden en la residencia de Olivos. Entonces ahí para la oposición, o al menos parte de la oposición, hay una pista de qué está pasando acá. 2 personas señaladas en 2 casos de corrupción diferentes coinciden en la residencia de Olivos, así que vamos a seguir esa pista. Y después aparece nuevamente el nombre de Karina Milei, porque en el caso de Libra, presuntamente ella fue la que hizo de nexo entre Milei, presidente, y los empresarios cripto, ¿no? Entonces, vamos a ver qué sucede con eso. Y lo último, librar oficios a la justicia para que, por ejemplo, pida informes a las billeteras virtuales. Así que ahí la comisión ya va a estar en pleno accionar, Meli. Muy bien. Bueno, esto es hoy a las 2 de la tarde. Exacto. Hoy a las 2 de la tarde vamos a ver entonces en qué clima se desarrolla esta reunión. Bueno, vamos a cambiar de tema a uno que también es muy interesante y que tiene que ver con los tiempos que corren en doble sentido. Por un lado, ustedes saben que hoy es muy sencillo truchar imágenes o trucarlas o montarlas y generar con eso un daño, sobre todo si eso es utilizado durante el periodo de las campañas electorales. Ya hemos visto
De hecho, la propia autora de este proyecto es de alguna manera víctima de cómo se había manipulado un video donde aparecía supuestamente Mauricio Macri, luego sabíamos que no era, que estaba manipulado con inteligencia artificial, donde se decía que se bajaba la candidatura de ella misma, ¿no? De Silvia Los Penato, y que invitaba a votar a otro candidato. Y esto genera un daño, porque aún después, sabiendo o reconociendo que ese video es falso, para aquellos que están indecisos o desprevenidos, eso puede generar en un sentido y otro torcer su opinión o su punto de vista. Gonza. Exactamente, Silvia Los Penato presentó un proyecto hace muy poquitos días, que ya está dentro de lo que es la mesa de trabajo de la Cámara de Diputados para las posibles sanciones a quienes intenten un poco el hecho de falsificar información a través de lo que pueden ser los medios digitales, que hoy es lo más común. Sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, lo vemos también dentro de lo que es el análisis en los últimos días, la previa a una elección a nivel provincial en Buenos Aires el próximo 7 de septiembre y también para el próximo 26 de octubre a nivel nacional con las elecciones de medio término. La diputada Silvia Los Penato, que a ver, después de lo que fue la elección en la ciudad de Buenos Aires, recordemos más a mediados de año, ya ni recuerdo en mayo creo que fue la elección, bueno, un poco más allá de esta novedad, de esta noticia, donde vos bien dijiste, Meli, fue protagonista porque aparecía un video de Mauricio Macri, que obviamente estaba falsificado, que era obviamente retocado y demás, donde promocionaba el hecho de que se bajaba la candidatura de la diputada del PRO, así exactamente de la diputada del PRO, en este caso para el cargo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que todos los votos tenían que ir hacia el oficialismo nacional, en este caso para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, más allá de eso, después un poco la figura de Silvia Los Penato dentro de lo que es la Cámara de Diputados siguió con su tarea como presidenta de la Comisión de Peticiones y Reglamentos, pero un poco diluyó en su protagonismo. Y acá, sí, Caro puede dar fe que sigue el día a día constante, tanto de diputados como de Senado, que su imagen un poco, o su protagonismo como diputada, bajó un poco el perfil de lo que venía en la campaña. Sí. Bueno, ella también se enojó durante la campaña. ¿Se acuerdan que fue una campaña muy difícil, ¿no? Fue difícil, donde el vocero era básicamente Mauricio Macri y ella había aparecido como muy corrida, iba a las entrevistas, hablaba Macri, no hablaba a Los Penato. Sí. Y además, Meli, recordemos que esa campaña estuvo cruzada por el tema de la ficha limpia, donde Los Penato era la autora de este proyecto que fue la militante de ficha limpia, sí. Claro. Y ahí hay acusaciones cruzadas respecto de si el gobierno es el que enterró ese proyecto, ¿no? Claro. En este caso, ella presenta un proyecto básicamente que tiene dos objetivos principales, los vemos en la siguiente placa, o en principio creo que vamos a ver, exacto. El primer dato político y legislativo que tiene que ver con la Cámara de Diputados tiene que ver con que este proyecto tiene que pasar por dos comisiones, tiene estos dos giros. Comunicaciones e informática, porque es todo lo vinculado a videos, edición, inteligencia artificial, ¿no? Lo que puede llegar a ser una manipulación de imágenes y demás en cuanto a lo que significan datos para hacer un cambio de discurso, para cambiarlo, para generar una cierta manifestación que deje con dudas lo que puede llegar a estar diciendo una persona que en realidad está falsificado. Tiene que pasar por esta comisión que la preside Pablo Carro, de Unión por la Patria. Y la de Asuntos Constitucionales, porque acá se está cambiando lógicamente una cuestión vinculada a sanciones, a lo que rige en la ley y demás, la preside Nicolás Mayoral de la Libertad Avanza. Son dos datos políticos. Después habrá que ver qué mirada, qué óptica pueden llegar a tener no solamente estos dos diputados, sino que los bloques en general en cuanto a la óptica de esto. Tiene la particularidad que coincide Karina Banfi en estas dos comisiones como autoridad principal. En Comunicaciones Informáticas la vicepresidenta primera y en Asuntos Constitucionales es la vicepresidenta segunda, si mal no me falla la memoria. Tiene una cierta incidencia también la diputada radical. Estaba pensando, Gonza, referente a lo que vimos ayer en la pedrada contra la caravana. No sé si vieron que hay una foto circulando donde se ve aparentemente la piedra, y por lo que estuve leyendo hay quienes sospechan que no es cierta esa foto, que es una fake. Claro, apareció la foto sin la piedra, lo cual te da dos opciones. O
o que la foto real es una o la otra, y lo que hay que hacer es básicamente chequear de dónde nace esa foto. Porque si llega a ser falsa, cosa que no está comprobada, entiendo, pero entraría como información falsa en una campaña, ¿no? Exacto. Un ejemplo. Es un ejemplo, es un ejemplo de lo que puede ser una edición, así como se hacen otras ediciones, como que en realidad no le estaban tirando una piedra, sino otras cosas más sutiles. Claro. Entonces, son utilizadas en este caso por diferentes actores dentro de los medios digitales, que lo que busca este proyecto, básicamente, tomando el ejemplo que quieran, es ver si esto nace desde lo ridículo que tienen sí las redes sociales, que es que cualquier persona puede editar algo, por amor, por odio, por interés, por gracia, por lo que sea, o lo que se busca en general en este tipo de casos es ver quién opera detrás de ese tipo de cuestiones, vinculante obviamente a una campaña electoral, que a ver, generalmente suele tener un cierto contexto y una connotación política. Vamos a ir un poco al desarrollo de este proyecto, básicamente, que lo que busca es prevenir y sancionar aquellas difusiones intencionales, ¿no?, de contenidos falsos, engañosos o manipulados, que ya hemos tenido varios casos, que afecten el proceso electoral. Uno de los casos fue justamente el de Silvia Lospinato, que se vio afectada. En este caso por un video de Mauricio Macri. Si hay un procedimiento... No, con Mauricio Macri, no de Mauricio Macri. Porque el video era de Mauricio Macri y ella era la candidata. Claro, exactamente. Que después uno puede decir, ¿realmente fue afectado? Nunca lo sabremos. No lo sabremos. Es difícil muy difícil de medir el impacto. Sí, si tal cual. realmente alguien votó o no a un partido por un video, pero la realidad es que no tiene por qué estar en las redes sociales de esta manera, y por eso se busca un poco sancionar, que tiene un dato muy particular que me interesa llegar a este punto, este proyecto, porque hay otras iniciativas presentadas de esta índole. Vamos a ver la siguiente placa en este sentido para ver las sanciones, ¿no?, de este proyecto, que son entre 10.000 y 100.000 módulos electorales, que según lo que busqué, el valor de 2025 de la Cámara Nacional Electoral para cargos nacionales es de 385 pesos con 31 centavos. Okay. O sea que tendríamos que multiplicarlo, 3.800 pesos, serían 3.800 agregarle los pesos, ceros, ¿no? Estamos hablando en algunos casos hasta de multas de casi 4 millones de pesos. Sí, si son 100.000. Casi llegando a los 4 millones de pesos. Sí. En el caso de los casos más extremos. ¿A quiénes? A las personas que desde el comienzo de la campaña y hasta el fin de la misma genere y o difunda, ojo con esto, genere o difunda contenido manifestante falso sobre autoridades, candidatos o personas de agrupaciones políticas. Pasa que sobre la difusión tenés un problema, y es que primero que es re difícil de controlar, porque es como soplar una almohada con plumas, o sea, las desparramaste por todos lados, anda a juntarlas después. Sí. No es mía la metáfora, es de una película que hace alusión a esto. Buena la metáfora. Pero es que es eso, porque una vez que vos generaste la duda, y si vos ya lo desparramaste, ¿cómo recoges esa duda? Este es el tema, este es el punto. Pero después, sobre la difusión de la imagen, qué sé yo, por nuestros teléfonos celulares pasa un montón de información, nosotros por ahí la compartimos y no sé, no sabemos después si es falso, si no es falso. Sobre los audios de Españolo, lo mismo. Algunos dicen que están alterados, otros dicen que no, que son reales. A vos ponele periodista, te llegan y vos decís, che, Gonza, ¿no me pasás los audios que los quiero escucharnos? Y vos me los estás difundiendo. ¿Es un delito? No, qué sé yo, eso no sé si es un delito. Bueno, quiero llegar al punto de este proyecto, tengo creo que medio segundo, porque en realidad lo que apunta justamente Silvia Lospinato es hablar con las autoridades de las plataformas digitales por las cuales sean difundidas y que tengan 12 horas por lo menos para tener una respuesta y actuar por sobre estos hechos. Porque ¿qué pasa? En el caso que mencionábamos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue la noche anterior a las elecciones, es decir, con la campaña ya ahí terminando, casi terminada, y a pocas horas de lo que era la votación, que si uno lo piensa como estrategia, es algo que dice, bueno, tiene que ser algo rápido, instantáneo, cercano a la hora de la votación, ¿no? Que impacte rápido. Bueno, ahí es donde apunta justamente Silvia Lospinato con estas multas, inclusive hablando ya de las autoridades de las plataformas digitales por donde se difunden estos contenidos. Bueno, muy actual y también súper complejo regular todo esto, pero necesario dar el debate. Chicos, llegamos al final, nos vemos mañana. Bueno, con vos, Caro, la semana próxima. La semana que viene. Sí, y con vos, Gonza, sí te veo mañana. Meli. Ojo con lo que vas a traer mañana.
Y Ya mirá, sabes a lo que me refiero. voy a venir influenciado porque hoy juega River Unión y tengo a Pato Méndez mañana a la mañana. No, pero yo te estoy hablando de las series de fin de semana. Ah, tenés razón. Solo me refiero a eso. Nosotros los Bueno, viernes hablamos de ayer series. arranqué División Palermo, así que Bueno, después te la después cuento. nos contás. Chau, que esté muy bien, que pase el lindo mediodía. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores.